Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, un podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 197 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat y se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, el título del episodio de hoy, episodio caliente, se está grabando hoy por la tarde para ser publicado lo antes posible, contrarreloj, como las negociaciones parlamentarias para aprobar el entendimiento entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino, después de casi 2 años de negociación encabezada por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, con el organismo internacional. El acuerdo ya se hizo público la semana pasada, más de 100 páginas, con muchas especificaciones. Seguramente vamos a profundizar en los otros capítulos. Ya lo hicimos en los capítulos anteriores. Todas las divisiones internas que hay a propósito de la lectura sobre el acuerdo con el fondo, para un sector del gobierno, no menor, o sea, menor en el gobierno, no menor en la coalición gobernante. Hay un programa de ajuste propuesto por el Fondo Monetario Internacional, hay un sector importante del gobierno, menor quizás en términos electorales, que plantea que no es ajuste, que va a haber crecimiento y que no contempla ajuste ni fiscal ni monetario, o que el ajuste fiscal y monetario sería tolerable. Más allá de esa discusión, se necesita sí o sí, por una cuestión parlamentaria, por una cuestión numérica, el acompañamiento de sectores de la oposición. La oposición está dividida en varios sectores, ¿no? Primero, lo que se llama Juntos por el Cambio, el radicalismo, el macrismo, la coalición cívica de Lisa Carrió. Después hay sectores más bien satelitales, como podemos decir, el sector de Lavagna, Graciela Camaño, Florencio Randazzo, el sector que puede llegar a ser que responda a Schiaretti, el sector del peronismo cordobés. Bien, dicho esto, mientras nosotros estamos aquí grabando este episodio de Truco Gallo, hay, en otro lugar de Ciudad Gótica, hay febriles negociaciones para llevar adelante la aprobación del proyecto. Y aquí un asterisco, si se me permite. Pablo Ibáñez, Totó Ibáñez, ustedes lo conocen, lo leen, le conocen la voz. Hoy, horas antes, me plantea a mí la posibilidad de si están dadas las condiciones para que se apruebe o no el proyecto. Totó. Sí, la pregunta es la que está todavía presente. Para mí hay una regla general que hasta ahora se venía con la convicción de que el acuerdo tenía que salir de alguna manera, pero se daba esta paradójica. Todos, a la mayoría de los actores, incluso los muy críticos, diciendo el acuerdo va a salir. Pero nadie, o muchos de los actores, decían va a salir, pero ninguno estaba dispuesto a poner los votos para que salga. Entonces acá se abre, me parece, una especie de bifurcación entre lo que se da por hecho que va a ocurrir y lo que efectivamente están haciendo los distintos sectores para que eso ocurra. Tiene una primera presentación, Daniel, que es que efectivamente está en la paradoja que en este contexto hay 2 sectores enfrentados, casi antagónicos entre sí, que se encuentran en una posición común de crítica al acuerdo con el Fondo Monetario. La paradoja en este sentido es que el macrismo y un sector del kirchnerismo, encabezado, que tiene a Máximo Kirchner como referente, los dos están objetando el acuerdo, nada más que uno dice que hay demasiado ajuste y el otro dice que hay muy poco ajuste. Pero los dos están diciendo que no estarían dispuestos a acompañar el acuerdo con el fondo. Uno advierte que ese acuerdo va a terminar mal y va a ser dramático en términos políticos, en términos sociales y seguramente en términos electorales, y el otro dice que eso va a ser malo porque está pateando los problemas para otro momento y de alguna manera se imagina que puede retomar el poder más allá del 2023. Asterisco,
tiene responsabilidades políticas muy diferentes sobre el expediente de Marras. Sí, claro. Está discutiendo. No, yo entiendo, discúlpame que haga esta salvedad y este asterisco para los oyentes de Truco Gallo. Yo entiendo, y no creo que vaya tu razonamiento en ese sentido, quiero aclararlo, pero hay una idea de construir, si se quiere, una teoría de los dos demonios de los sectores radicalizados. Entonces, bueno, está el macrismo, Cristina y Macri son los referentes irracionales. Digamos, me parece que nobleza obliga, el macrismo es responsable directo, histórico y político del endeudamiento con el Fondo Monetario. Está clarísimo, está bien observarlo. Yo estoy haciendo una descripción del momento y las peculiaridades que tiene este momento y las distintas posiciones políticas, ¿sí? Naturalmente tiene argumentos distintos, responsabilidades dramáticamente distintas. Por eso incluso en algún punto es bastante llamativo que un sector de Juntos por el Cambio, que además Macri en eso primero arrastró al PRO y después parece vincular o arrastrar a buenos sectores de Juntos de la UCR o del espacio de Martín Lustó en esa posición más dura, que evidentemente ese fenómeno, esa particularidad está dada con matices, con responsabilidades distintas del presente, del pasado, pero también del futuro, ¿sí? Cómo ve cada uno el ciclo, cómo ve cada uno que puede ocurrir. Ahora, para ir al nudo que tiene que ver con la numerología, con la matemática, con el poroteo del tema de los votos, aparecen algunas jugadas que son interesantes porque están revestidas por una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si el acuerdo sale con 100 votos positivos, 120 abstenciones y 17 negativos, 37 negativos tendría que ser en ese caso para completar los 250? La idea de que el acuerdo pase por el Congreso es una manifestación per se de que el acuerdo tiene que tener apoyo político, y si tiene que tener apoyo político, imaginando los quórum y las mayorías, debería tener más, por lo menos, de 129 votos. Otro asterisco que es importante traer al presente, Pablo. En el estatuto del fondo no está la exigencia de la aprobación parlamentaria de los acuerdos, ni de los stand-by, ni facilidades extendidas por parte de los países. No, esto es importante. Por eso es lo que se está discutiendo, y tampoco hay antecedentes, porque, por ejemplo, una pregunta que había era: ¿qué pasa si el acuerdo no saliese? ¿Se resuelve con un decreto? Puede haber, a veces una ley no sale y el Ejecutivo puede tomarse la facultad de disponer lo que sea por decreto. Y además Pero en este caso vale, teóricamente no, porque lo que supone que en su momento fue un pedido del Fondo Monetario Internacional, más allá de que el gobierno de Alberto Fernández decidió este formato institucional de que vaya una ley al Congreso, una ley que es por el sí o por el no, sobre el acuerdo, no se puede modificar la cuestión de fondo del acuerdo. En la legislatura sí podría modificarse incluso la ley, que es una de las cosas que está en debate en estas horas. Ahí también hay una objeción o hay un interrogante. Si la ley se vota, ¿sí? Pero se vota con una minoría importante de los bloques del Congreso. Imaginemos que se vota con 100 votos de 257. El mensaje del acuerdo político que debería tener del respaldo político o la coincidencia política que debería tener, lo valida. Eso puede terminar en que el fondo considere que esa aprobación es insuficiente en términos políticos. Ahí se abre ese interrogante. Todo indica que no hay algo que está diciendo, porque de hecho, como vos lo planteaste, nunca el fondo lo pidió, aunque en este caso particular hubo un pedido del fondo de que el acuerdo tenga un respaldo político, pero no dijo el acuerdo: mándenlo al Congreso y que lo aprueben con más del quórum. No está establecido, por lo tanto es un interrogante general sobre el funcionamiento, y ese interrogante no es menor, porque a la hora de juntar voluntades termina siendo muchísimo más fácil juntar abstenciones que juntar votos positivos, porque hay una
creencia general, por eso vuelvo al origen, de que un default sería catastrófico para la Argentina, pero el proceso para evitar el default, hay sectores amplísimos de la política que no están dispuestos a hacer ningún sacrificio en ese sentido, en términos políticos, de terminar acompañando. Por lo tanto, es un detalle relevante. Tiene que pasar por el Congreso y después tiene que ir al board del Fondo Monetario Internacional para que finalmente le den la aprobación. Y en ese marco, Daniel, en ese marco, con estas particularidades, con esta situación, sí, cómo se termine votando y el nivel de apoyo puede ser un respaldo o no, y puede definir cuál va a ser la convivencia, incluso dentro del propio Frente de Todos, y cuál puede ser la actitud, porque, por ejemplo, había gobernadores, legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio que están dispuestos a acompañar a un apoyo crítico, un apoyo parcial, pero hay sectores que están claramente en la posición de la negativa. Si haces el punteo y te encontrás con estas definiciones que han ido tomando, evidentemente uno se encuentra que hay una fragilidad general del sistema político y también una paradoja, otra paradoja más. Vos estás con los asteriscos, yo estoy con las paradojas. Que en definitiva, y esto para mí es relevante, el acuerdo es un acuerdo de dos partes, el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Y si bien juntos lo ha hecho de manera sistemática estos 2 años, lo hizo con el presupuesto, está dispuesto a votar en contra de todo lo que pida el gobierno, en este caso estaría votando en contra de algo que acordaron el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Es de alguna manera votar contra el gobierno, pero también votar contra el Fondo Monetario Internacional. Y en esos términos juega más fuerte todavía la responsabilidad histórica de algunos actores, básicamente del macrismo, a la hora de haber tomado el modo que se tomó, con las particularidades que se tomó, con las condiciones que se tomó aquel crédito que termina siendo un peso monumental para el gobierno de Alberto Fernández. Hay un detalle, Pablo, que para mí es importante no soslayar ni pasó por alto. Trascendió la información, la publicó una cronista parlamentaria, Eva Moreira, que el presidente de la Nación llamó a Elisa Carrió, que sería dentro del triángulo, del tridente de formaciones políticas de Juntos por el Cambio, el sector más dialoguista, más racional, el sector que planteó hasta públicamente que hay que evitar el default y que van a apoyar el acuerdo para que haga gestiones al interior de Juntos por el Cambio para conseguir los votos para la aprobación del acuerdo. Acá hay una cuestión, para mí, política para no soslayar. El presidente, cuando anuncia el acuerdo con el fondo, lo dice textualmente, no es que dice, habla de la soga al cuello, que en la Argentina se sacó una soga del cuello, o sea, la soga al cuello la tiene una persona que está a punto de ser ahorcada, ¿no? Claramente una situación terminal. O sea, si vos haces una negociación cuya última escena es una soga al cuello, evidentemente la negociación no fue muy favorable, ¿no? Claramente. Luego el presidente dice públicamente, y también se lo dijo al periodista Mario Weinfeld, de que si no acordaba con el fondo, tenía que declarar un feriado bancario o cambiario por la situación caótica que se podía llegar a vivir por no acordar con el fondo. Acá lo venimos relatando, creo yo, desde el capítulo número 1 de Truco Gallo, y no hemos sido lo único. Acá hay una responsabilidad política directa, de hecho, formó parte del contrato electoral del Frente de Todos, un acuerdo que es el acuerdo en términos nominales más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional con un país, ¿no? Nunca hubo un acuerdo de esas características, es más, no hubo uno solo, hubo dos, el primero fracasó y luego se hizo un nuevo desembolso en el año 18, de cada $100 que tiene prestado el fondo, que no es un banco, pero es un fondo integrado por los diferentes países, de cada $100, 61 se los prestó a la Argentina. Este dato lo repetí varias veces, pero es un dato
que no está del todo instalado en la opinión pública. De hecho, salen estudios de opinión pública de consultoras vinculadas al gobierno o de consultoras de estudio de opinión pública pedidos por el gobierno que arrojan unos números, para mi gusto, absolutamente, Pablo, lisérgicos. El 25% de la población cree, 1 de cada 4 cree que la deuda con el fondo la contrajo Alberto Fernández, lo cual es un acto de desconocimiento y de injusticia política. ¿Qué digo? El gobierno llega mal, bien, habrá que observarlo, y después el devenir de la historia va a dar las respuestas, porque todas las respuestas las va a dar la historia y las va a dar el futuro, si hay ajustes, si el acuerdo es bueno, si este fondo es bueno y demás. Pero el gobierno llega a una situación, por eso pongo al recuerdo la información de que Alberto Fernández llamó a Elisa Carrió para, de alguna manera, mediar y conseguir los votos. Llega en un momento de mucha debilidad, en un tema donde es unívoco la responsabilidad política del macrismo y de Juntos por el Cambio. O sea, vos podés definir, bueno, los subsidios, bueno, vos por acá, yo por acá, el tipo de cambio, pero con respecto al endeudamiento, no hay matices de dudas, digamos. No es un tema del cual se puede habilitar una discusión muy profunda. Insisto sobre este tema en cuanto a la narrativa que ha construido el tándem Fernández-Guzmán con respecto a un tema que era definitivamente el tema central de su gestión cuando arrancó el gobierno. Después vino la pandemia y ahora viene la guerra, digamos, ¿no? Dos temas que van a tener, tuvieron como la pandemia y van a tener seguramente la guerra alcance global y van a impactar en la Argentina. Pero acá hay un elemento central a tener en cuenta. Vos mismo venís contando que los sectores más, llamémoslo, dialoguistas de Juntos por el Cambio, los que tienen responsabilidad, Rodríguez Larreta, llamémoslo, aunque no lo dice públicamente, por lo menos lo dice en privado, por lo que trasciende, o el propio Gerardo Morales, ¿no? Que sale a decir, bueno, la deuda la contrajo nuestra fuerza política y nosotros tenemos la responsabilidad de aportar alguna solución o acompañar una solución, y son también los gobernadores que tienen que pagar sueldos del 1 al 5, Pablo. Sí, también es cierto que también el sistema general de poder económico lo espanta la idea de un default. También por eso mismo, en general, el mundo del poder económico termina dando señales en ese sentido respecto a que haya un apoyo. En ese aspecto, para mí, se dibuja todo sobre un escenario, vuelvo a la idea inicial, donde todos creen que al final el acuerdo va a salir, pero si te pones a contar los votos, no están. Todavía no está seguro, y si no, también te podés enfrentar a una situación atípica, que es que el acuerdo termine votado por 100 diputados, ¿sí? En una carrera donde nadie quiere dejar los dedos marcados, que es todavía mucho más insólito cuando los tomadores de ese crédito no quieren hacerlo. La hoja de ruta hacia adelante, hoy es martes, está previsto que el miércoles haya comisión para tratar de sacar el dictamen. Hay 5 proyectos, hay un proyecto que está moviendo particularmente la coalición cívica, que lo había presentado allá el 22-23 de febrero, que tenía que ver con esto de dar un proyecto mucho más acotado, donde simplemente consistía en darle facultades al Ejecutivo para que renegocie y todo pueda tomar crédito y endeudarse justamente para resolver el tema del no default, sin precisiones sobre el plan. Ahora empieza esta discusión, también hay idas y vueltas. Si vos te acordás, hace 10 días le preguntaban a los dirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio, a Negri o a Ritondo o a cualquier diputado, decía, bueno, queremos saber la letra chica del acuerdo, recién ahí vamos a saber. Ahora la tienen. Ahora no quieren que el proyecto tenga la letra chica. También hay una especie, para mí hay un fenómeno adicional que se profundiza con la debilidad del Frente de Todos, con las fracturas del Frente de Todos, que es propio de un gobierno que está en minoría y que ahora está en una minoría más intensa todavía, porque si hubiese tenido los 117, 118 diputados, ni siquiera tiene ese número, lo cual también lo pone en una situación de mayor fragilidad. Y queda además, no solo que podría ocurrir eventualmente cómo tomaría el fondo que el proyecto salga de diputados, manejemos el dato de los 100
votos como una referencia genérica. ¿Qué puede pasar en el Senado también? Si el proyecto llega al Senado con muy poco acompañamiento de diputados, si no puede ser todavía más difícil para el oficialismo y una abstención abierta de Juntos por el Cambio lograr que el proyecto pase por el Senado. Evidentemente es una encerrona donde da la impresión, y vuelvo a esta idea, da la impresión que nadie cree o todos creen que la idea del default ya se subsanó, y en realidad todavía está latente el escenario de que el acuerdo no salga y que no se logre los votos necesarios en alguna de las cámaras o en las dos cámaras para que este acuerdo anunciado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario tenga el apoyo parlamentario que prometió sí el gobierno por un pedido del fondo que finalmente iba a tener. Está claro que la oposición, Pablo, por la información que yo tengo, también está trabajando sobre la división del Frente de Todos y en particular por lo que trasciende va a ser la postura, el número que tengo yo estaría entre los 17, los 20, se puede ampliar o no. Inicialmente, semanas atrás, se especulaba con la posibilidad que Máximo Kirchner y los diputados que quieran seguir la posición de él votarían en contra del proyecto. Ahora lo que se está planteando es que no van a votar en contra, sino que la postura que van a tener va a ser la postura de la abstención. Y con el nuevo elemento, con esta escena que vos estás describiendo al detalle, Pablo, no habría que descartar la posibilidad que haya algunos enviados integrantes de ese bloque de 17, 20, ¿no? Lo que sería algo así como la Cámpora, más los Grabois, más los Morós, ¿no? Que daría un número de 20, depende de cómo hagas la cuenta, vamos a poner un número redondo alrededor de 20. También puede ser que no toda la Cámpora vote igual. Exactamente, a eso quería ir, a ese punto. Muy vinculados. Muy vinculado con la idea. Hay dirigentes que han avisado que, por ejemplo, que no, la definición general es no podría volver a mi provincia si yo aparezco como un diputado que tuve una actitud que supone o supuso llevar a la situación a que no haya acuerdo con el fondo. Sí, también alguno que habrá dicho no puedo volver a mi provincia si apoyo el acuerdo con el fondo, ¿no? Por supuesto, lo que quiere decir es que ¿no? Lo que sí es cierto que son mucho más los que no apoyan el acuerdo con el fondo que los que lo apoyan. Bien. Por lo tanto, ahí en esos matices se dan las dos cuestiones, hasta se pueden dar votos cruzados. Pero me gustaría. Socialismo y oposición terminen votando de la misma manera. Sería también bastante paradójico, digamos. Que termine. Imagínate un legislador, una legisladora de la Cámpora o un legislador del Frente de Todos de Jujuy que vote en contra y los diputados de Gerardo Morales voten a favor. También sería paradójico. Bien. La información que tengo yo para compartir, que va un poco en ese sentido, en lo que vos planteás, que la Cámpora puede votar separado, algunos por la abstención y otros a favor, es que la Cámpora ve la jugada claramente, que quizás un sector, entre los cuales está el radicalismo y fundamentalmente el macrismo, diciéndole, bueno, conseguí sentar a los tuyos y que se necesite alguno de esos 17, de esos 20, de los que estarían por la abstención, que terminen votando por la positiva. Sí, puede ocurrir. Digo que de todas maneras se está, digamos, en un plano de, por ejemplo, ahora está la idea de ver si se puede cambiar. El miércoles está previsto que haya comisión a ver si sale dictamen. Hay 4 proyectos por lo menos. La posibilidad de 4 dictámenes. También está todo muy, muy en el aire porque, insisto con esta idea, de que a veces no se toma la real dimensión sobre la posibilidad cierta de que no salga el acuerdo, ¿sí? Porque todo, a veces me parece que es como la regla general. El criterio general, bueno, de alguna manera va a salir. Vos mismo cuando hablábamos antes, que yo te decía si había riesgo, me decía, bueno, pero saldrá ajustado, qué sé yo, pero va a salir. No está del todo claro en definitiva. ¿Viste? Quiero decir, todos entienden que, bueno, sí, de alguna manera va a salir, pero también se pensaba lo mismo con el presupuesto y no salió. Digamos, entonces te encontrás con un escenario donde
todo el tiempo se va corriendo el arco. Si el acuerdo no sale, es que la oposición decidió acelerar la posibilidad de que la Argentina entre en una crisis de carácter institucional. No tengo ninguna duda. La oposición se para en el otro lado. Pero puede que pase eso. También es cierto que la oposición tiene terminales de poder muy determinadas, muy claras, que se manifestaron públicamente a favor de este acuerdo con el fondo. A mí eso también me genera alguna duda. A ver, desarrollo. Claro, porque evidentemente, por eso yo voy a este punto, es votar contra un acuerdo del fondo, y es votar contra todo el sistema de poder argentino que no quiere default. El poder económico no quiere default, porque las empresas no quieren estar en un país con default, con una crisis de una dimensión que uno nunca sabe qué significaría. Sin embargo, la oposición parece corrida por una banda de tuiteros que le están marcando la agenda y la posición política. Eso me parece que es interesante para analizarlo y para procesarlo, porque uno podría pensar, no solo por la responsabilidad del corto plazo, del mediano plazo, de estar resolviendo la deuda que tomó Macri, sino también por el presente, digamos, por las referencias y los lazos que tienen con ese sector de poder. Sin embargo, en ese caos general, y es otra paradoja, va a ser la cuarta paradoja que enumero, Lilita Carrió, que siempre fue la incendiaria, ahora parece la más civilizada. Es también un fenómeno peculiar. Por eso hacía referencia a la información del llamado de Alberto Fernández a Lilita Carrió. En la hoja de ruta original, en el despacho de Sergio Massa, hoy el hombre clave, ¿no? El que tiene que generar el quórum y los votos, que ha participado muy activamente del acuerdo, con muy buen diálogo con diferentes sectores, buen diálogo con Mario Negri, buen diálogo con Ritondo. En la hoja de ruta original, esto se aprobaba el jueves por la madrugada, o a más tardar el viernes. Por la información, esto es minuto a minuto, que empieza a circular, no habría que descartar la aprobación el día sábado o el día domingo con el giro del proyecto con media sanción a la Cámara de Senadores, Pablo. Sí, no, la discusión sigue estando convocadas comisiones para el miércoles, para emitir dictamen, para ir al jueves al recinto. Esa es la hoja de ruta, porque el plan era que antes del fin de semana ya se pueda girar al Senado, donde además para empezar a tratarse tiene que pasar una semana por los tiempos que tiene el Senado para tratar. El punto más claro, y dentro de estas divisiones profundas y volátiles que suele haber en los dos frentes electorales más grandes, la discusión fuerte va a ser mañana. La discusión fuerte va a ser el día miércoles respecto a cuáles son los dictámenes y cuántos dictámenes de comisión salen. Ahí me parece que está el juego final, y también algo que ocurrió a lo largo del martes, que fue un despliegue bastante importante de gobernadores que estuvieron primero en Casa Rosada, después con Sergio Massa y estuvieron en el Congreso, advirtiendo, digamos, lo que significaría para las provincias. Parece una obviedad que lo tengan que tener que venir a decir los gobernadores, pero bueno, pero los gobernadores como gesto político, como actitud política, diciendo lo que significaría para las provincias una eventual situación de default. Bien, capítulo urgente de Truco Gallo, con la sentida ausencia del 10. Es difícil jugar sin 10, pero bueno, esperemos que lo hayamos sacado adelante. Me estoy refiriendo obviamente a Alfredo Cuchu Zayat. Alcalde de Gonet, será hasta la próxima. Bueno, señor. Buena semana para todos y todas. Un abrazo. Hasta la próxima a todos ustedes, les oyentes de Truco Gallo. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.